Club de Prensa Washington. Hoy en el programa, inicia la cumbre del G7 en la región de Apulia, al sur de Italia. El apoyo a Ucrania con hasta 50.000 millones de dólares de fondos rusos congelados. La guerra en Gaza, la rivalidad con Rusia y la relación con China son algunos de los temas claves a tratar. ¿Qué podemos esperar de esta cita? En Estados Unidos, la inflación se modera levemente y baja al 3.3%. La tendencia, si se mantiene, podría acercar a la Reserva Federal a recortar su tasa de interés de referencia desde su máximo de 23 años. ¿Qué nos dicen estos datos sobre la salud de la economía estadounidense? Y Ecuador busca diálogo con Claudia Sheinbaum para recuperar relación diplomática. La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld aseguró que su mala relación con México se puede arreglar a través del diálogo y llamó a recomponer la relación. ¿Qué esperar? Bienvenidos a una nueva edición de Club de Prensa Washington. Hoy es 13 de junio del 2024, verano en la capital estadounidense. Yo soy María Molina y les doy la bienvenida a este programa en el que todos los días analizamos los temas más relevantes de la actualidad internacional. Como siempre, con los mejores periodistas, corresponsales y analistas desde Washington y el resto del mundo. Hoy me acompañan aquí en el estudio el analista político e investigador no residente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Antonio de la Cruz. Y también el analista político internacional, Juan Carlos Hidalgo. A ellos, bienvenidos, pero antes de comenzar, también les invitamos a ustedes a que formen parte de esta mesa de trabajo. Siéntense con nosotros, tómense un café, háganos llegar sus opiniones y sus puntos de vista. Escríbanos en nuestra cuenta en X, allí nos encontrarán como @ClubPrensaNTN24, siempre los leemos. Comenzamos, bienvenidos. Antonio, Juan Carlos, un placer volveros a tener además aquí en el estudio de NTN24 en Washington. Y quiero iniciar en Italia, porque allí están reunidos los líderes de los países del G7, los países, pues, estas grandes potencias del mundo. Y hay otros invitados. Está, por ejemplo, el presidente de Argentina, está el presidente de Brasil, también está previsto que participe el Papa Francisco, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y precisamente Ucrania, Juan Carlos, es uno de los temas principales de esta cumbre. Ya esta mañana veíamos unas imágenes del presidente Zelensky reunido ya con el presidente Joe Biden y con otros líderes del G7, y Estados Unidos va a firmar un compromiso a 10 años con Ucrania. ¿Qué significa esto? Uno de los temas que está sobre el tapete en esta cumbre es cómo continuar financiando el esfuerzo de guerra de Ucrania en caso de un cambio de mando en Washington. A pesar de que obviamente no es una conversación sencilla, fácil para Joe Biden avisorar una posible derrota en noviembre. Bueno, estaba viendo yo, por ejemplo, el pronóstico de The Economist. The Economist le da 2 de 3 posibilidades a Donald Trump de ganar la elección de noviembre. Y a Joe Biden únicamente 1 de 3. Así que es un secreto a voces de que Ucrania y Occidente tienen que prepararse para el escenario de Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca, lo cual probablemente significaría el fin del apoyo de Estados Unidos al esfuerzo de guerra en ese país. Entonces, se está contemplando qué tipo de medidas económicas se pueden blindar, de apoyos económicos se pueden blindar ante esa eventualidad. Y uno de los temas que se están hablando es el de qué hacer con los fondos rusos que fueron congelados, fondos que estaban en bancos occidentales, activos que estaban en Occidente, que fueron congelados, y ahí se encuentran congelados, ¿verdad? No han sido, hay toda una discusión de si deberían de ser confiscados, y bueno, hay toda una discusión legal al respecto. Europa cada vez más, de hecho es Europa el que mantiene una posición más beligerante en cuanto a la confiscación de estos bienes, mientras que Estados Unidos es el que tiene una actitud un poco más pasiva por el precedente que eso podría generar, y como sabemos, en estos tipos de temas los precedentes son muy importantes. Sin embargo, ya hay un acuerdo de que por lo menos los intereses que generan estos fondos rusos sean utilizados para financiar el esfuerzo de guerra ucraniano, y se está viendo cuánto más se puede tomar de ahí, ¿verdad? Estamos hablando de 300.000 millones de dólares solo en reservas del Banco Central ruso que fueron congelados fuera de Rusia.
Entonces, eso es uno de los grandes temas. Obviamente hay todavía más sanciones que se están diseñando. Esto es un juego del gato y ratón, ¿verdad? Se pusieron las sanciones originales. Ha habido, ¿cuántas rondas de sanciones? Ha habido ya como 11 rondas de sanciones por parte de la Unión Europea y por parte de Estados Unidos. Pero bueno, así como se sanciona a un país, se sanciona a una firma, luego salen otras y empieza este juego del gato y ratón en donde Occidente sigue sancionando a más individuos, a más empresas, a más conglomerados, a más países, con el fin de tratar de cerrar todas las avenidas de apoyo hacia Rusia, hacia el esfuerzo de guerra ruso, y el principal infractor en esto es China, ¿verdad? Las exportaciones de doble uso, como se dicen, que son exportaciones que en buena teoría son para uso civil, pero que también se pueden utilizar para uso militar, como semiconductores, han aumentado drásticamente después de la guerra. Y Occidente le está poniendo el ojo a eso para tratar de cerrar ese camino. Entonces, eso va a dominar esta cumbre del G7. La prensa italiana lo cataloga la cumbre del G3.5 por la tandía que se llevaron Olaf Scholz, Emmanuel Macron, y la posibilidad de la derrota que tenga Joe Biden en noviembre. O sea, hay 3 líderes de esos 7 que están muy disminuidos políticamente en las postrimerías de la elección europea. Sí, de hecho, esta mañana el New York Times también titula así, que es una cumbre con líderes bastante debilitados. Antonio, Juan Carlos habla de ese blindaje que quiere proporcionar Joe Biden en caso de que Donald Trump gane la presidencia, un caso que, bien dice Juan Carlos, se puede dar fácilmente, o pues por lo menos hay muchas posibilidades de que suceda. ¿Qué tanto realmente con un líder tan atípico como es Donald Trump se puede blindar algo así como la ayuda para Ucrania? Los compromisos internacionales generalmente tienen un respaldo por parte de los países. Aquí habría que buscar cómo blindarlo. Si quieren llegar a ese compromiso, generalmente se respaldan. Si llegan a ser en ese nivel, a nivel de parlamento, para poderlo hacer, una ley que podría permitir la permanencia, porque están hablando de 10 años. O sea, lo que ellos están visualizando, que es lo otro interesante, es que este conflicto parece que no se resuelve en el corto plazo. Cuando yo estoy buscando un compromiso de parte de Occidente para respaldar a Ucrania en esa lucha por los valores de Occidente frente a Putin, que es una amenaza para Occidente, por 10 años tiene un mensaje. Es un mensaje de que tiene el respaldo de Occidente para continuar en esa lucha. En una lucha que ha sido muy difícil de ganar, porque Putin pensó que ganaba eso en una semana. Occidente pensó que lo ganaba en el segundo verano, cuando le dieron todos los esfuerzos que le metieron, los recursos que le metieron. Y ninguno de los dos ha podido ganar esta guerra. Entonces, y eso ha tenido consecuencias. Para China fue una sorpresa, porque Putin le ofreció a China que eso iba a ser en una semana también, y eso le ha generado a China una cierta preocupación por lo que le implica con respecto al Taiwán. Entonces vemos todo el contexto geopolítico, y aquí lo que están buscando es ver cómo mantener esa lucha, porque dentro de Ucrania también hay dificultades. La gente está cansada, los soldados están cansados, ya llevan 2 años en batalla. Hay soldados que la pareja se fue a Polonia y le mandó una comunicación diciéndole: papito, me casé por aquí, resuelve tu vida por allá. Dramático. Entonces son situaciones muy difíciles que hoy tiene, y entonces por eso se habla de llevar ejércitos europeos a Ucrania para ver si pueden tener esa oportunidad de poder, pero hay una parte que no quiere, esa posición la tiene Francia, de mandar, pero hay muchos que no quieren que eso ocurra, porque ya sí sería un conflicto abierto entre Occidente y Rusia. Entonces tienen una serie de situaciones que aquí se están conversando, que creen que con los Patriot que están mandando, con los apoyos que le están dando, los F-16 podrían cambiar. Es cierto, se está viendo un avance nuevamente por parte de Ucrania, y Rusia lo que pasa es que ha gastado mucha parte de su equipo viejo soviético y se ha quedado sin municiones, y entonces ¿qué está pasando? Que China, en una búsqueda de poder mantener también, le está entregando semiconductores y le está dando lentes ópticos para los drones. Entonces, también hay un juego, y por eso Estados Unidos tomó la decisión de sancionar ese tipo de empresa, China. Entonces, volvemos otra vez. ¿Hasta dónde vamos a llegar en esta lucha geopolítica, donde Occidente enfrenta a Rusia y a China? Y por eso también tenemos la respuesta, yo sé que está en el temario,
que se presentan una cuadrilla de barcos y un submarino en Cuba, mandándole una señal también a los Estados Unidos. Barcos que en este momento están frente a La Habana. Pero otro tema dentro del G7, Juan Carlos, tiene que ver, pues, por supuesto, con la Franja de Gaza, con todo lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y esa propuesta impulsada por el presidente Joe Biden y por la administración de Estados Unidos de que haya un cese al fuego, algo que no se ha terminado de materializar. Ninguna de las dos partes, pues, finalmente ha accedido del todo a esa propuesta como está presentada. ¿Cómo ves las discusiones alrededor de esta propuesta en esta cumbre del G7? Pues lo último que se sabe es de que Estados Unidos dice que jamás ha hecho contrapropuestas que son inaceptables. Entonces, por lo menos por parte de Hamás, tampoco es que hay una voluntad para aceptar este cese al fuego, por lo menos con la propuesta inicial que hizo Estados Unidos. Y vemos ya crecientes divisiones, sí, del lado de Israel. La renuncia de Benny Gantz al gabinete de guerra. Lo hemos hablado en este programa. Benny Gantz es una figura clave porque representaba a un opositor de Benjamin Netanyahu, uno de los más prominentes en la política israelí, un ex general retirado, una persona del centro político y por supuesto que es un indicador de hacia dónde está más o menos la actitud de la sociedad civil israelí con respecto a este esfuerzo de guerra. Ahora bien, Benny Gantz lo que reclama es que Benjamin Netanyahu continúa sin presentar un plan para el día después, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar con Gaza el día después? Lo cual da a entender de que no hay interés de un día después, que hay un interés porque esta guerra continúe indefinidamente. De hecho, los elementos más radicales dentro del gabinete de Netanyahu están incluso ya presionándolo para abrir un frente contra Hezbollah en el norte. Entonces parece que hay un interés por una guerra perpetua por parte de los elementos más radicales de la política israelí. Entonces también tenemos una posición muy complicada. El año pasado se celebró el 25 aniversario de los acuerdos del Viernes Santo en Irlanda del Norte y es interesantísimo leer estos acuerdos porque eso no fue una negociación entre protestantes y católicos. Eso fue una negociación entre 3 grupos protestantes que no se hablaban entre ellos y 4 grupos católicos que tampoco se hablaban entre ellos, ¿verdad? Y que obviamente se odiaban todos entre ellos. Entonces, una negociación hipercompleja. Pues bueno, vamos hacia eso, ¿verdad? Divisiones en Israel, una situación muy compleja del otro lado. Tenemos un grupo terrorista, criminal, como es Hamás, que no podemos perder de vista eso. No es un actor legítimo en cualquier negociación. Tiene rehenes, no los suelta. Vimos el rescate que hubo de 4 rehenes recientemente. Vimos que esos rehenes estaban siendo detenidos en casas de particulares, incluso la de un periodista asociado con Al Jazeera. Entonces es una situación tremendamente compleja y Estados Unidos se encuentra aquí tratando de hacer una negociación que si sale bien sería un enorme triunfo para la administración Biden, no solo por poner fin al conflicto en Israel, sino que también se está tratando de meter lo que se venía discutiendo desde hace meses, que es la posibilidad de un reconocimiento de Arabia Saudita a Israel, un reconocimiento diplomático mutuo, el reconocimiento de Israel a un Estado palestino, también, y garantías de seguridad de Estados Unidos a Arabia Saudita como parte de todo este paquete, que sería una de las grandes victorias, creo yo, de política exterior de Joe Biden si en verdad se lograra hacer. Ese acuerdo de cese al fuego que está proponiendo Estados Unidos, o pues que impulsa Estados Unidos, Antonio, tiene 3 fases. En la primera fase, que duraría 6 semanas, se liberarían mujeres, niños y personas con problemas de salud entre los rehenes israelíes y habría un cese al fuego durante 6 semanas y la liberación de algunos presos palestinos. En la segunda fase, se liberarían el resto de los rehenes. En este momento hay 120 rehenes en poder del grupo terrorista Hamás y pues también habría cese al fuego. Y por otra parte, en la tercera fase llegaría la reconstrucción de Gaza. Juan Carlos nos habla de un escenario completamente diferente que podría verse y es que esto pues llegara a ser permanente o por lo menos durara mucho más tiempo. ¿Qué tan posible crees tú que pueda llegar a darse este acuerdo que Estados Unidos está impulsando bajo este escenario, Antonio? La presión es muy fuerte a Netanyahu para que él acepte las condiciones y Netanyahu, recordemos que viene a hablar aquí al Congreso próximamente en una audiencia que le cedió para escuchar ese planteamiento. Y en ese sentido, él puede ser que le esté tentado a ir en esa línea, sin embargo, como dijo Juan Carlos, él quiere ir
por Hezbollah. La información que yo manejo es que están abriendo el frente hacia Hezbollah porque ellos consideran que esa es la próxima amenaza. Ellos, la guerra realmente que están preparados es contra Hezbollah. La de Hamas era, de una manera un poco cruel, era el aperitivo. O sea, ellos vieron eso como una primera parte y la segunda parte es con Hezbollah, porque ellos no se sienten seguros mientras Hezbollah sea una amenaza para ellos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una presión para que acepte la parte con Palestina en Gaza, pero resulta que las amenazas también están en la parte norte. Entonces, ¿cómo lograr lidiar? No solamente la paz interna, porque ahí podrían llegar a un acuerdo de paz reconociendo los dos estados, pero aquí va a haber muy próximamente una situación crítica también con Hezbollah, que se introduciría un nuevo elemento dentro de estas negociaciones que ellos tendrían que ver. No solamente lo tendríamos que circunscribir a la parte de Hamas, sino también con Hezbollah, que un sector dentro del gobierno de Netanyahu lo ve como una gran amenaza y están visualizando confrontarlo en un corto plazo. Y es importante señalar que Hezbollah es un enemigo muchísimo más poderoso que Hamas. Sí. Muchísimo más. Por eso que ellos lo ven. La última guerra que hubo entre Israel y Hezbollah fue en el 2006. Desde entonces Hezbollah se ha fortalecido muchísimo y Israel se podría ahí meter en un conflicto de gran envergadura. Como dice Antonio, de una manera cruel, pero sí, es cierto. Lo de Hamas en Gaza sería un entremés comparado con lo que podría esperar Israel en ¿Y hoy las fuerzas israelíes están más fuertes o menos fuertes que al inicio del conflicto con Hamas del 7 de octubre? El ejército israelí es el ejército más formidable del Medio Oriente. O sea, tiene una capacidad de fuego impresionante. El tema ahí también es la creciente división en la sociedad israelí, ¿verdad? No olvidemos lo que había en Israel antes del 7 de octubre, una profunda discusión, una profunda polémica por las reformas judiciales de Netanyahu, que llevó a muchos reservistas, a cientos, miles de reservistas del ejército israelí a decir que ellos no servirían o no responderían un llamado a las armas si se pasaba esa reforma. Pues bueno, si empieza a crecer esta discusión interna de que esta guerra es una guerra en el interés de Benjamín Netanyahu para mantenerse fuera de la cárcel, para mantenerse en el poder, porque sabemos que en el momento que se acabe la guerra cae Benjamín Netanyahu, eso es una garantía absoluta, pues entonces sí puede ser de que empiece a haber fricciones dentro de las Fuerzas Armadas israelíes, tenemos que tener muy claro cómo es el tema de las Fuerzas Armadas. Es una Fuerza Armada, ¿cuál es la palabra? Es una Fuerza Armada ciudadana. Es decir, todos los israelíes participan activamente, excepto los más ultraortodoxos, participan en las Fuerzas Armadas. Y eso entonces hace que las Fuerzas Armadas sean vibrantes desde una discusión política interna. ¿No? Exactamente. Totalmente. Miren, antes de irnos al corte, porque nos tenemos que ir, quiero preguntarles cómo ven la participación de los líderes de nuestra región allí en la cumbre del G7. Javier Milei de Argentina y en otra orilla completamente diferente, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Cómo lo ves, Antonio? ¿Qué expectativas hay frente a ellos dos y por qué están en el G7? Generalmente se invitan algunos líderes mundiales para estas reuniones, para tener bilaterales y que puedan participar de estas discusiones. En este momento, por el tema de Ucrania y por las situaciones tensas que vive Europa y después de la elección del domingo, yo creo que ellos van a tener una participación que no va a ser de alto perfil, van a pasar realmente muy normal. ¿Y el Papa Francisco, por ejemplo, Juan Carlos? Hay una gran anécdota en la cumbre de Yalta, creo que fue, Winston Churchill le dijo a Stalin que había que invitar también al Papa a esa cumbre de Yalta. Y Stalin le contestó a Churchill cuántos batallones tiene el Papa. Es una visita totalmente simbólica. Bueno, nos vamos al corte y al regresar les cuento, Antonio, Juan Carlos, que Donald Trump está en Washington. Muchísima expectativa por lo que será el día de hoy aquí en Washington del expresidente Donald Trump, que además no había regresado al Capitolio desde el 6 de enero, desde el día del asalto al Capitolio en el 2021. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24. Con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas.
10 de la mañana y 25 minutos en Washington, en donde me encuentro con Juan Carlos Hidalgo y con Antonio de la Cruz, ambos analistas políticos que nos acompañan con frecuencia en este programa Club de Prensa Washington. Juan Carlos, Antonio, quiero hablarles del expresidente Donald Trump, porque está aquí en Washington. El expresidente Donald Trump no regresa al Capitolio desde que dejó la presidencia. No ha estado en el Capitolio durante todo este tiempo en que se han venido llevando a cabo todos sus procedimientos judiciales. No ha estado desde el 6 de enero, que fue cuando fue el asalto al Capitolio en el 2021. Así que lo de hoy es un momento muy importante porque los republicanos se van a estar reuniendo con él a puerta cerrada y allí pues estarán discutiendo temas muy importantes del partido. Quiero poner la señal del lugar en donde a esta hora están los periodistas, esperando a que en cualquier momento pueda pasar por el frente de Donald Trump, aunque no pueden acceder al salón de reuniones. Juan Carlos, ¿qué expectativas tienes frente a esta primera visita de Donald Trump al Capitolio? Pues bueno, aquí lo que hay que tener presente es la capitulación absoluta del Partido Republicano, ¿verdad? A Trump. Incluso estaba leyendo que ya Nikki Haley le dio su apoyo. Sí, la semana pasada. Lo cual es indicativo de cómo ese partido fue totalmente capturado por el trumpismo. No quedan voces disidentes, creo yo, allá afuera. Y bueno, que simbólico el Capitolio, el mismo Capitolio que las masas de Trump tomaron el 6 de enero del 2021, ¿verdad? Tratando de revertir el resultado electoral de la elección del 2020. Yo creo que no hemos hecho las paces todavía con lo que implica para este país y para el mundo el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Y uno de los temas que en este momento está sobre la mesa, Antonio, por supuesto, es quién sería la fórmula vicepresidencial del expresidente Donald Trump. Se habla, por ejemplo, del senador de la Florida, Marco Rubio, se habla de algunos congresistas. ¿Crees que este sea uno de los temas de la agenda y cómo has visto esas listas cortas que ya empiezan a salir sobre posibles candidatos a la vicepresidencia? Yo creo que no va a tratar lo de la vicepresidencia todavía porque el perfil, tratarlo en este momento donde él regresa al Congreso es darle un perfil muy alto y él no va a poner a alguien que le haga sombra a él. Eso no va a pasar con Trump. El vicepresidente va a tener un perfil que va a ser importante, pero no mayor en términos de su proyección que la de él. Entonces hoy es un día en la que el centro es él. ¿En qué sentido? Él se reencuentra nuevamente con las dos facciones, tanto en el Senado como en la Cámara Baja, donde él vuelve a estrechar lazos, donde él va a presentar el proyecto de Agenda 2025, donde van a empezar a establecer cómo van a empezar a gobernar sobre la hipótesis de que está ganando la presidencia de la República. Y entonces, ¿cuáles son los proyectos que van a empezar a mover? Es una primera aproximación en la que ya se muestra, voy a ser el presidente y por lo tanto empezamos a elaborar los planes, porque tienen la intención y piensan que van a ganar tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja. Entonces van a tener mayorías y van a buscar cuáles son los proyectos, porque ellos vienen en esta nueva oportunidad desde el inicio a arrancar con todo el plan de gobierno. No van a esperar en esta nueva oportunidad si fuese. Entonces yo creo que eso es lo que hoy básicamente Trump tiene en su agenda, y entre los candidatos vicepresidente todavía hay varios, pero no creo que él ha tomado la decisión. De hecho, el expresidente Donald Trump ha dicho que no importa quién escoja, esto no va a cambiar la decisión de los votantes. Le ha restado mucho la importancia de esa figura, como tú dices, Antonio. Juan Carlos, pero hablábamos de que el expresidente Donald Trump no vuelve al Capitolio desde el 6 de enero del 2021 y en noviembre hay elecciones. ¿Qué pasa si el expresidente Donald Trump pierde? ¿Será que en Washington volveríamos a ver algo como lo que vimos en el 2021? Bueno, él lo ha amenazado, claramente, y a mí me llama muchísimo la atención. Por ejemplo, yo veo religiosamente Meet the Press todos los domingos en NBC. Siempre tienen ahora un invitado republicano, senadores, exgobernadores, etcétera. Y la pregunta que se hace constantemente es: ¿usted va a reconocer el resultado de las elecciones? Y la manera en que se contorsionan los republicanos para contestar esa pregunta. Siempre dicen: mira, reconocemos si el resultado es justo. Bueno, pero ¿qué es justo, verdad? Y casi quedando a entender de que existe la posibilidad de que el resultado no sea justo, y ya entonces alimentando la narrativa de que puede haber fraude. Recordemos una cosa: Donald Trump no ha reconocido su derrota en la primaria de Iowa del 2017, cuando perdió con Ted Cruz. Él nunca admite una derrota.
No ha admitido ninguna derrota ni en los procesos internos del Partido Republicano, ni en la elección general. Es más, él dice que él ganó el voto popular contra Hillary Clinton en el 2016. Entonces, es clarísimo, o sea, como dicen, las cartas están sobre la mesa, que él no va a reconocer una derrota electoral, no lo va a reconocer. Entonces, sabemos que eso entonces va a alimentar una nueva rebelión, y los ánimos están mucho más crispados, creo yo, que en el 2001. Entonces sí tenemos un serio peligro de que haya todavía más violencia de la que vimos en ese momento. Por suerte, los republicanos fracasaron en las elecciones de medio periodo del 2022 en poner en estados clave a gente que en el 2020, republicanos que en el 2020, o figuras como los secretarios de Estado a nivel estatal, que son los que certifican las elecciones en cada estado, intentaron poner gente afín al presidente Trump de tal forma que esta gente no certificaran los resultados de sus respectivos estados. Bueno, por suerte ahora hay gente que se ha mantenido firme. Por ejemplo, está el secretario de Estado de Georgia, que es un republicano, que fue el que resistió los esfuerzos del presidente Trump en el 2020 para revertir, y que infamemente lo llamó para decirle que le encontrara 11,000 votos, ¿verdad? Y uno es uno de los casos que está enfrentando el expresidente en ese estado. Así que, por suerte, la institucionalidad se sostuvo en ese momento, pero esto no quita que vaya a haber violencia en las calles. Y ya los republicanos, y hablo en plural, no solo el presidente Trump, los republicanos están alimentando esa narrativa de que si Trump pierde en noviembre fue porque hubo fraude. Y Antonio, ayer en el Congreso también vimos otra cosa, y es que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, republicano, está apoyando un proyecto de ley que permitiría a los presidentes llevar casos judiciales estatales a que se convirtieran en federales. Es decir, eso traducido en el año 2024 quiere decir que si el expresidente Donald Trump se convirtiera en el presidente de los Estados Unidos y este proyecto de ley avanzara, pues el caso de Stormy Daniels, que es un caso estatal, se podría convertir en federal, y el expresidente se podría entonces perdonar también por ese caso. Sí, totalmente. Al tener esa condición de ser estatal, él no tiene el pardon presidencial. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Es que ahí, que el juez de la Corte en Nueva York sentencie el 11 de julio, en Nueva York, el 11 de julio, él pueda tener la opción de perdonarse a sí mismo. Quiero pasar a temas económicos antes de irnos al siguiente bloque, porque ayer conocimos que la inflación general en Estados Unidos ha aumentado un 3.3% en los últimos 12 meses, aunque en mayo los precios no subieron. Ustedes que viven aquí en Washington, o que por lo menos pasan mucho tiempo acá, ¿ya empiezan a sentir los efectos de la inflación y creen que pronto podríamos ver las tasas de interés reduciéndose? Bueno, que la tasa interanualizada esté en un 3% recordemos que la meta de inflación es 2%. O sea, la Fed está tratando de llevar eso, que llegó casi al 10%. Claro, 9.6. Sí, llegó casi al 10%, está tratando de llevarlo de vuelta al 2%. Pero si usted ve un gráfico de lo que fue la inflación, efectivamente aumenta casi el 10% y luego se quedó en 3%. De ahí está, en 3%. No ha habido manera de que eso baje. Entonces se esperaba efectivamente que la Reserva Federal, incluso desde ahora, ya estuviera recortando la tasa de interés, pero el hecho de que esa tasa, de que la inflación se esté manteniendo al 3%, ha hecho que la Reserva Federal sostenga la tasa en el nivel alto que está ahora, que es lo más alto que ha habido en 40 años, en 30 años más o menos, y que diga que si va a haber un recorte, este año probablemente va a ser solo uno, y se esperaba en un inicio que iba a haber tres recortes. Recordemos que esto no significa que los precios estén cayendo, significa que siguen aumentando, nada más que el nivel de aumento de los precios es menor, pero siguen aumentando. Y si hay algo que le ha costado capital político a la administración Biden, es la inflación. O sea, y eso se repite en el Reino Unido y se repite en otros países, pero muy torpemente los demócratas acuñaron el término Bidenomics, ¿verdad? Para supuestamente hablar de los grandes logros económicos de Joe Biden, especialmente en el tema del mercado laboral, en donde el desempleo se encuentra en uno de sus puntos más bajos en 40 años. Sin embargo, inmediatamente la gente cuando piensa en Bidenomics y piensa en el impacto en sus bolsillos, y es que efectivamente, por lo menos los que estamos acá cierto tiempo o los que viven acá, podemos dar fe
de que el costo de vida aumentó espectacularmente en los últimos 3, 4 años. Todo está muy costoso. Lo que una Miremos. hamburguesa que antes costaba $12, ahora cuesta $20. Y eso los estadounidenses no lo perdonan. Miremos una parte de ese anuncio de la Reserva Federal ayer. La inflación ha disminuido sustancialmente desde un máximo del 7 al 2,7%, pero sigue siendo demasiado alta. Estamos firmemente decididos a volver a situar la inflación en nuestro objetivo del 2%, en apoyo de una economía fuerte que beneficia a todos. Hoy, el Comité Federal de Mercado Abierto ha decidido mantener sin cambios nuestro tipo de interés oficial y seguir reduciendo nuestras tenencias de valores. Antonio, Juan Carlos no le tiene mucha confianza a Bidenomics, que es la estrategia, el término utilizado por la administración Biden para para toda la estrategia económica, pero de todas formas la inflación estaba en un 9.6% hace unos meses. En este momento está en un 3.3%. ¿Eso no podría ser un triunfo de alguna forma para el presidente Joe Biden? Es un triunfo si yo lo considerara que en mi bolsillo yo tengo más dinero para gastar. Y no es así. Cuando uno realmente ve el costo de la vivienda, ve el costo de algunos seguros, ve el costo de la misma gasolina, que era el factor que tuvo la mayor incidencia en ese 9,5%, porque recordemos que veníamos de la invasión de Rusia a Ucrania y los precios del petróleo se dispararon hasta 125 y la gasolina llegó a costar hasta, en algunos estados, 5 o 6 dólares. Y al reducir ese precio, por supuesto, tuvo un impacto en los bienes. Y eso es lo que vamos a ver, y por eso ha costado mucho sacarla de la parte del 3%, porque el precio del petróleo cayó el impacto y se ha mantenido en el nivel de los 3. Lo que tú estás viendo hoy es que no tienes un incremento tan fuerte, pero no es que se ha abaratado. Claro, si yo lo comparo contra ese, es mucho más barato, pero el que es actual no se ha abaratado. Sigo teniendo más salida de mi bolsillo. Y de hecho, las encuestas señalan que Trump le saca a Biden 14 puntos en ese renglón, igual que en el manejo de la economía. Sí. No es el factor más importante que tiene en este momento. Y de hecho, cualquiera que plantea en este momento comprar una casa, una propiedad en Washington, lo primero que dicen es, en este momento no se puede. Pero yo lo he visto, yo no soy de los que ve la cuenta, o sea, ítem por ítem cuando salgo a cenar, ¿verdad? Yo simplemente veo lo que hay que pagar y lo pago. Pero el otro día salí a cenar con unos amigos y me enseñaron algo y lo he puesto atención, que los restaurantes ahora tienen un ítem que dice cargo por inflación. O sea, aparte de todo lo que cobran, hay como un fee como de 3%, claro, 4%, adicional sobre todo diciendo que por la inflación, por los altos costos, están cobrando. Porque a ellos todavía el tomate les costó más. Exactamente. Exacto, sí. Y eso nunca lo había visto yo acá. Dicen que la clave a veces no es ganar más, sino gastar menos, pero está difícil gastar menos en los Estados Unidos. Ya regresamos en el siguiente corte. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Regresamos a Club de Prensa Washington a las 10 de la mañana y 43 minutos en la capital estadounidense. Juan Carlos, Antonio, hablemos de la región. Les quiero preguntar a ustedes dos, Antonio, empiezo por ti. ¿Qué es todo lo que está pasando en Argentina con el paquete ómnibus de la ley base? ¿Qué implicaciones tiene esto para la presidencia de Javier Milei? Esta ley que introdujo Milei desde que llegó a la presidencia, que le permite a él poder desarrollar todas las leyes que él considera que le permite arrancar nuevamente a Argentina, ha tenido un freno en el Senado, se lo han frenado. Y usualmente la práctica es que al presidente cuando llega se le aprueba un paquete para que él pueda empezar en esos 100 días a hacer su gestión de gobierno. En el caso de Milei fue negada en la primera, la reconsideró, un paquete de 600 leyes, la redujo un poquito más, a 200, y todavía tiene dificultades. ¿Por qué? Porque Milei ha venido mostrando, a pesar de no tener las leyes de controlar la inflación en Argentina, y ha venido mostrando resultados. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Empiezan a enfrentarlo para empezar a tener crisis el que no pueda, porque las leyes estas le van a permitir privatizaciones, la parte de los derechos laborales, ¿verdad? Todo lo que Milei considera que acompaña para que pueda venir la inversión, porque él ha logrado controlar la inflación, pero no tiene inversión en este momento, y entonces, por supuesto, tiene un alto índice de desempleo y la pobreza ha crecido. Sin embargo, él ha sido consistente y por eso todavía el pueblo argentino
tiene esperanza en que él va a lograr, y no ha venido a las grandes manifestaciones. Ayer hubo manifestaciones frente al Congreso de la Central General de Trabajadores, que es una de las que está buscando cómo bajarle el piso a Milei. Desde el exterior, Juan Carlos, se ve al presidente Javier Milei pues como un presidente bastante controversial, pero un presidente que le está yendo bien. Es decir, la imagen, por lo menos en el extranjero, de Javier Milei, en la revista Time lo vimos en la portada como uno de los seres más influyentes del planeta. Pero ¿cómo está realmente siendo la presidencia de Javier Milei en este momento? 6 meses. Sí, yo creo que ha habido mucha impaciencia. Primero, ante el nivel de desastre que era la economía argentina cuando él asume, ¿verdad? Y él lo dijo claramente, sí, él lo dijo claramente en su discurso inaugural. Las cosas se van a poner todavía peor antes de que empiecen a mejorar. Él anunció de que los indicadores iban a seguir deteriorándose en los meses subsiguientes a su asunción. Ahora bien, ha habido mejoras importantísimas. El tema fiscal ha mejorado muchísimo, al punto que ha habido ya un superávit primario, si bien recuerdo. Lo cual indica que ha habido una contención de gasto importante que es fundamental para controlar la inflación. ¿Por qué? Porque lo que ha venido haciendo Argentina todos estos años es imprimir pesos para pagar las cuentas, porque los ingresos fiscales no dan. Entonces, ha habido un recorte del gasto importante, eso ya genera un superávit primario, es decir, antes del pago de intereses, y eso entonces va a lograr, y ya ha venido logrando, que la inflación venga cayendo. Pero nuevamente, como hablamos en la discusión anterior de esto, en el caso de Estados Unidos, la inflación sigue como en no me acuerdo cuál fue el último indicador, pero yo creo que es como un 8% mensual. 8.7. 8.7 mensual, imagínese. Lo cual obviamente carcome los salarios de los argentinos, especialmente los que ganan en pesos. Así que yo creo que ha habido mucha impaciencia a nivel internacional de que quieren ver resultados rápidos a pesar de la gravedad del tema. En esta ley Omnibus es importante destacar que es una medida muy abarcadora porque incluye un montón de cosas. Incluye desregulación de industrias, incluye privatización de empresas estatales, incluye medidas que tienen que ver con controles de precios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una ley de esas que incluye un gran paquete de reformas y por supuesto que no iba a ser fácil aprobarlo, especialmente tomando en cuenta que Milei gana con un puñado de diputados y un puñado de senadores. O sea, él no tiene una mayoría, está muy lejos de tener una mayoría, depende del apoyo de la centro-derecha, del Partido PRO, que le ha dado su apoyo, pero también depende de la UCR, por ejemplo, la Unión Cívica Radical, que es un partido más de centro, que no necesariamente que se está casado ideológicamente con el gobierno de Javier Milei. El tema aquí es la desconfianza de largo plazo. Sí, se pueden pasar muchas de estas reformas, incluso por el Congreso, pero ya el argentino ha visto esta película antes, ¿verdad? Ya con Menem se hicieron un montón de reformas en los años 90 y luego llegó otro gobierno populista y las deshizo y la economía terminó cayendo en el caos. Y esa es la gran tragedia de Argentina. Sí, pueden tener un gobierno que sea muy proempresa. En su momento llegó Macri con una visión muchísimo más minimalista y gradualista que Milei, ¿verdad? Que le dio cierta confianza a la economía tan solo para que luego volvieran los peronistas y terminaran haciendo un desastre. En este caso, Milei está tratando de hacer reformas profundas, pero siempre está esa perspectiva de que en 4 años, ¿qué va a pasar? Volverán los peronistas y eso es lo que espanta el capital. El capital no piensa en 4 años, el capital piensa en 10, 15, 20 años. Y hasta el tanto no vean de que estos cambios son de largo plazo y no son simplemente medidas que después un gobierno subsiguiente va a ir a deshacer, yo creo que esa pérdida de confianza generalizada en Argentina va a continuar. Y a propósito de confianza, hemos hablado mucho en este programa sobre esas relaciones diplomáticas entre Ecuador y México, relaciones diplomáticas que están rotas desde que Ecuador detuvo en la sede diplomática de México en Ecuador al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Pues ahora la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, está buscando mediación para poder restablecer estas relaciones. Antonio, ¿será posible? No creo, porque Claudia Sheinbaum dijo cuando eso ocurrió que apoyaba las medidas del presidente López Obrador y que estaba de acuerdo que había sido una violación a la sede diplomática de México en Quito. Yo creo que ella va a mantenerse en esa línea. Es una mujer con mucho más ideológica que el mismo presidente López Obrador
y por lo tanto yo pienso que eso se lo están dejando a la Corte Internacional de Justicia. Entonces yo creo que ellos van a ir hacia la Corte y recordemos que el mismo presidente López Obrador quiere llevar esto a la Asamblea General de la ONU ahora en las reuniones de otoño. Juan Carlos, ¿soluciona ese problema o no? La pregunta es, ¿México va a continuar con la práctica de darle refugio a criminales convictos por crímenes de corrupción y crímenes que no son persecución política? Porque la figura del asilo político, la figura de darle cabida, refugio a una persona en una embajada, en una legación diplomática, tiene que ver con si son perseguidos por crímenes políticos, si son perseguidos por violaciones a la libertad de expresión y demás. En este caso, México, junto con el mismo Nicaragua, por lo menos lo vemos con Martinelli en Panamá, le están dando refugio a criminales convictos por casos de corrupción. Y eso es un abuso de la figura del asilo político. Ahora bien, no se justifica en lo absoluto lo que hizo Ecuador tampoco, pero aquí la culpa está en ambos lados, y entonces la pregunta es si México va a continuar porque es una intromisión en los asuntos internos de un país, darle refugio a un criminal, en este caso un ex vicepresidente condenado por corrupción, si México va a continuar esta práctica, porque yo creo que la mea culpa tiene que empezar aquí también por México, ¿verdad? Señores, y ahora les voy a hacer una pregunta fundamental. Yo sé que ustedes son muy del mundo de la política, expertos, analistas, pero ¿quién va a ganar la Copa América, Antonio? Yo aspiro que repita Argentina. Juan Carlos, ¿futboleros primero que todo o no? Sí, claro, por supuesto. Veo a Argentina más sólido, pero me impresionó Colombia, ¿verdad? Sí, estuvo me muy impresionó bien, Colombia muy bien. el sábado, creo que fue 5-1 contra Estados Unidos. Ayer jugó Estados Unidos, Aquí. Brasil y Brasil 1-1. empató 1-1, ¿verdad? Ah. Costa Rica juega contra Colombia y no estoy deseando que ese día llegue. Pues yo sí les quiero decir que claramente yo voy por el equipo de la Selección Colombia, pero pues por supuesto le deseo toda la suerte del mundo a todos estos equipos que se estarán disputando en estos partidos, en estas semanas que nos quedan por delante aquí en los Estados Unidos. 11 días nos queda para la Copa América. Y tú, Antonio, eres de los que te pones camiseta, vas al estadio, comes perro caliente. No, Antonio es antifútbol. Juan No, Carlos. sí lo veo, sí. Es venezolano, es de béisbol. es lo que le interesa. Me gusta Argentina, me gusta Brasil, en Europa me gustan los alemanes, España. Creo Pero que ¿cómo no- te puede gustar Argentina o Brasil? Eso es como decir que te gusta como Manchester equipo, United y Liverpool. No, como juegan. La Tienes técnica que tener cada un uno. equipo. A un equipo, Argentina me gusta en este momento. Ok. Y tú, Juan Carlos, eres futbolero, de ir al estadio, Totalmente. pitar. Sí, soy un gran hincha del Chelsea. Y de la liga, No, esa prisa. en Costa Rica. Bueno, pues estamos muy pendientes de todo lo que suceda en esta Copa América que se estará celebrando próximamente. Ya regresamos en Club de Prensa Washington. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Así llegamos al final de esta edición de Club de Prensa Washington. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Como siempre, los leemos en nuestras redes sociales. Nos pueden escribir en @clubprensantn24. Hoy me acompañaron aquí en el estudio Antonio de la Cruz, analista político. Gracias, Antonio, por habernos acompañado. Un gran placer estar contigo y con Juan Carlos y realmente que pasen un excelente día. ¿Plan de fin de semana? No. Juan Carlos Hidalgo, él también es analista político. Gracias por acompañarnos en Club de Prensa Washington. Juan Carlos, plan de fin de semana. Ella es jueves, ¿verdad? Sí, para mí sí. Ver fútbol, ese es el plan. Muchas gracias. Empieza mañana. Eurocopa. Mañana empieza la Eurocopa. Es que además de la Eurocopa, además de la Copa América, hay Eurocopa. Fueron Es que simultáneas. viene un verano con muchísimo fútbol. La Olimpiada. Más las Olimpiadas, claro que sí. Pues a ustedes gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima vez. Yo soy María Molina y así nos despedimos en Club de Prensa Washington.